Como parte de la primera unidad, tenemos lo que es la teoría de las necesidades, que forman parte del primer subtema, la cual abarca 5 teorías básicas. La primera de ellas es la teoría del condicionamiento operante de Skinner. Skinner nació el 20 de marzo de 1904, fue un gran psicólogo y que propuso uno de sus métodos, que era el condicionamiento operante, que abarca sobre la conducta, que le permite explicar y predecir e incluso controlar la misma. Esta teoría o este experimento llevado a cabo por Skinner era colocar una rata blanca hambrienta, privándola de sus alimentos por un periodo de 24 horas, en una caja bien aislada en la que se encuentra una palanca que puede ser accionada por el animal. Si la rata acciona la palanca, un dispositivo mecánico deja caer lo que es el alimento al comedero que se encuentra instalado dentro de la misma caja. En un comienzo, el comportamiento de este animal es un poco caótico. Empieza a moverse de un lado a otro, explorando la caja. Al cabo de un determinado tiempo, y por casualidad, acciona lo que es la palanca. Al hacer esa acción, el alimento cae al comedero y la rata, pues obviamente, empieza a comer. Vuelve a accionar la palanca y se repite el mismo proceso. La característica esencial, en este caso del condicionamiento operante, reside en el esfuerzo que en este ejemplo cae en lo que es el alimento y percibe lo que es la conducta operante, que en este caso es el accionar la palanca. La característica, o más bien la expresión del condicionamiento operante, refleja el hecho de que el animal opera o actúa de acuerdo con el ambiente natural para producir un efecto. El efecto producido determinará si el animal ejecuta de nuevo una respuesta o si continuará comportándose como a un inicio. Esta teoría lo que hace es que intenta explicar la conducta que es nueva para el organismo, proponiendo que dicha conducta se adquiere debido a que las consecuencias que percibe el organismo aprendiz aumenta o disminuye la frecuencia de aparición de esas conductas. Entonces, tenemos que la conducta operante es un comportamiento nuevo para el organismo porque no se encuentra programado en su código genético. También forma parte de lo que es el evento reforzante, en este caso, el cual trata de la entrega de algún estímulo del ambiente que satisface alguna necesidad del organismo que aprende. En este caso, sería la comida. Y el estímulo reforzante, que es prácticamente el estímulo del ambiente que aplicado al organismo que aprende, que está aprendiendo, tiene la capacidad de hacer que aumente la frecuencia de aparición de alguna conducta. Esto es en base al ejemplo que él experimenta. Existen diversos tipos de aprendizajes según el condicionamiento operante. ¿Sí? Entre ellos tenemos lo que es el aprendizaje de reforzamiento, que es el aprendizaje en el cual la conducta es nueva para el organismo. Aumenta la frecuencia de aparición luego de recibir algún estímulo reforzante, que es como lo que veíamos anteriormente. Tenemos el aprendizaje por evitación, donde el organismo aprende una conducta nueva que termina
o impide la aplicación de algún estímulo desagradable y aumenta la frecuencia de aparición de esta conducta para que no regrese. El aprendizaje supersticioso se basa en que donde hay alguna consecuencia casualmente reforzante o desagradable y aumenta la frecuencia de aparición de alguna de las dos conductas. Y tenemos el aprendizaje por castigo. En este es donde el organismo aumenta la frecuencia de aparición de las conductas que no fueron seguidas o que no recibieron ningún estímulo desagradable. Y por último tenemos el aprendizaje que se basa en el olvido, donde todas las conductas que no reciben o que dejan de recibir reforzamiento tienden a disminuir su frecuencia de aparición y a desaparecer. En sí, todos estos tipos, digamos que se pueden ver reflejados en lo que es el esquema del condicionamiento operante, donde el estímulo condicionado, en el ejemplo o en el experimento que hace Skinner, es la palanca que se encuentra dentro de la caja. Después tenemos lo que es la respuesta condicionada, que es la acción de la palanca, el accionar la palanca como tal. El estímulo incondicional, que en este caso sería el alimento de la rata. Y por último, la respuesta incondicional, que sería la acción de comer. Entonces, ¿cómo funciona el condicionamiento operante? Skinner considera que la psicología es predecir y controlar la conducta de los organismos de manera individual e insiste que la psicología se limita al estudio de la conducta observable. Sus únicos datos son los que se adquieren a forma de observación. Entonces es prácticamente la psicología que él manejaba un tipo de ciencia que define el aprendizaje como un cambio en la probabilidad de una respuesta. En la mayoría de los casos, este es originado por el acondicionamiento operante. En este sentido, viene siendo lo que es el proceso didáctico por el cual una respuesta se hace más probable o más frecuente. En el proceso de acondicionamiento operante, el rebosamiento aumenta la probabilidad de repetición de ciertas respuestas. Entonces, él considera que nuestra conducta humana es producto de un reforzamiento operante. Se puede manejar con diversos ejemplos o aplicarlo a diversas situaciones de la vida cotidiana. Un ejemplo aquí muy corto puede ser la conducta que se puede observar de un estudiante. Por ejemplo, si a un alumno se le motiva de una manera positiva, lo que hay que procurar es que se aplique como tal la conducta de ese joven, la reacción que tenga, la acción que reciba, que pueda él realizar. Y por otro lado, pues sería una acción negativa el hecho de que en lugar de motivarlos, pues sea todo lo contrario, no bajarle los ánimos, el no apoyarlo. Esa conducta negativa que él va a generar, lo que tenemos que hacer es eliminarla. Y bien, ¿cuál sería como tal, aplicado en la ciencia, el significado de la conducta? Bueno, pues él consideraba que hay un grande y determinante porvenir en cuanto a la ciencia de la conducta.
Podemos decir que él lo considera como más que una serie de actitudes, que es algo que se intenta encontrar de manera en orden, uniformidad, realizaciones legales, en cuanto a los sucesos de la naturaleza. Empieza como todos comenzamos, observando pequeños episodios, pero pronto pasa a lo que es una regla general de lo que es la ley científica. La definición, digamos, realista de la ciencia para él era que tiene por misión el descubrimiento de leyes preexistentes que gobiernan el mundo en el cual nosotros nos movemos. El conocimiento de estas leyes mejora nuestra capacidad de predicción y por tanto gobierna mejor las variables que hacen que las cosas sucedan. Así bien, lo que es el procedimiento o los procesos del condicionamiento operante se basó más que nada en la ley de Thorndike, la cual establece que las respuestas que generan satisfacción tienen más posibilidades de repetirse, lo cual no sucede con las que no la producen, que tienen mayor probabilidad de repetirse. Es como el ejemplo que les daba anteriormente el alumno y con lo que hacía el experimento de Skinner. Si es algo satisfactorio, la respuesta que recibe el individuo, entonces va a ser de una manera constante la acción que va a estar generando. Existen, bueno, como les explicaba, ¿no? El hecho de que prácticamente lo que es el experimento de Skinner era más que nada el observar la conducta, el saber qué haría no solamente en este caso un animal, sino también el ser humano al encontrarse en una situación, la acción que tome, cuál sería la respuesta que obtendríamos al final. A muy grandes rasgos es prácticamente la teoría de Skinner.